Los tiempos en el mundo están cambiando. Vivimos en sociedades altamente peligrosas, con mucha violencia, con muchos pensamientos negativos hacia su ser querido, hacia sus iguales. El Salvador no se escapa de esta realidad. La criminalidad va en alzas en cualquier momento. Amén a las medidas que se estén tomando por parte de los gobiernos o el Estado específicamente en El Salvador. La criminalidad tiene prevención. ¿Usted es parte de la prevención educando bien a sus hijos? Previniendo completamente todo a su círculo. No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio que lo desarrollamos todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Estamos en transmisión simultánea con 106.9 FM Radio y nuestro canal de YouTube Mix de Medios. Así nos puede buscar para poder compartir con todos nosotros. Hoy nos acompaña el abogado, notario, docente universitario y también conocedor de la criminología, el licenciado Elmer Arias. Buenas noches, Elmer, bienvenido. Buenas noches, Francisco, buenas noches a quienes nos ven. Es un gusto estar acá contigo en tu programa, es un gusto poder compartir este espacio para hacer un análisis o comentar un poco respecto a lo que tú ya comentabas, el aspecto de la criminalidad, pero ¿qué vamos a entender por criminalidad? ¿Desde dónde lo vamos a enfocar? ¿Cuáles pueden ser aquellos aspectos a tomar en cuenta para determinarla? ¿Qué se puede hacer en el aspecto de no solo combatirla, sino también en el aspecto de prevención? Pues de eso vamos a estar comentando, Francisco. Bueno, primero, ¿qué es la criminología? Y si criminología y criminalidad es lo mismo, hay diferencias, o sea, para que vayamos entendiendo el tema y lo podamos ir desarrollando a lo largo del programa, licenciado Arias. Okay. La criminología la entendemos como la ciencia que estudia el fenómeno criminal desde cuatro aspectos: delito, delincuente, las normas que regulan en este sentido las leyes, pero últimamente se ha venido estableciendo que también que la víctima es parte muy importante o parte central de lo que puede ser el estudio o el análisis de la criminología. Y la criminalidad pues es el resultado o el producto de los actos fuera o en marco de la ley que pueden llegar a realizar sujetos o grupos de sujetos. Aquí una media aclaración, que tienden a confundir lo que es la criminología con la criminalística. La criminología, como ya decía, es la ciencia que estudia o analiza el comportamiento, el fenómeno criminal, todas aquellas conductas desviadas del sujeto, ya sea individual o de forma grupal. Y la criminalística, pues la ciencia que estudia la escena del delito. O sea, si lo vemos cuando hay un homicidio, por ejemplo, entonces si te has fijado que ponen una cinta amarilla. Correcto. Que es a donde marcan un espacio físico donde pueda estar o estuvo el cuerpo, donde llegan los forenses o las personas que hacen las pericias o los análisis de todos aquellos elementos que pudiesen o pudieron haber estado en la escena, que pudiesen llevar, si fue por arma de fuego, pues los casquillos de las balas que se hubiesen disparado, por poner un ejemplo. Bueno, ahora, si ya nos vamos en materia, ¿cómo se vive en El Salvador este tema en criminología? ¿Qué tan avanzado estamos en esta área y qué tanto está aportando a la sociedad en sí? Fíjate que la criminología en los últimos años ha venido haciendo unos aportes muy importantes en el aspecto más que todo de la prevención, pero para llevar a obtener las ideas finales que puedan ayudar a realizar o a tener unas verdaderas políticas respecto a la prevención, primero hay que analizar el fenómeno. Para poder entender un poco las consecuencias de la criminalidad
y aspectos de su prevención, primero hay que analizar las consecuencias y analizar un aspecto que se llama violencia. ¿Qué es lo que te genera una violencia en ciertos sectores o en una sociedad? Que la violencia puede ser generada por ciertos, hablemos que es un fenómeno, la violencia es un fenómeno social que puede ser abordado de manera multicausal. ¿En qué sentido? Se puede abordar desde los aspectos psicológicos, económicos, sociales y culturales de las sociedades. Pero vayámonos en el contexto nuestro, para ponerlo en el contexto nuestro, el aspecto de la violencia, veámoslo desde el aspecto económico-social y veámoslo desde el aspecto culturales. Y lo podemos enfocar el fenómeno más grande que nosotros hemos tenido en aspecto de violencia, que aquí se le denominó maras o pandillas. ¿Cómo es que estos grupos empezaron a surgir? ¿Cuáles fueron sus motivos o cuáles son las consecuencias que los llevaron a realizar los actos de violencia que se terminaron desencadenando en lo que actos barbáricos de asesinatos, no solo de uno, sino de muchas personas casi al mismo tiempo? Por poner un ejemplo, un caso que se dio cuando queman un bus lleno de pasajeros. Sí, esos actos de violencia sociales realizados por un grupo, pero veamos qué es lo que le generó a estos grupos convertirse en lo que se terminaron, como ya decía, las maras o pandillas, que se terminaron convirtiendo en un crimen organizado, ya no de forma individual quienes pertenecían, sino ya de forma estructurada en este tipo de organizaciones. En ese sentido, hay que ver también el tipo de violencia, qué tipo de violencia fue, si violencia física, violencia psicológica, violencia económica, si fue violencia política o violencia social. En este caso, analizando este fenómeno criminal de las pandillas, pues un fenómeno de violencia por aspectos sociales, y lo vamos a enmarcar y hay que determinar cómo estos jóvenes, después del conflicto armado, se terminaron convirtiendo en estos grupos organizados llamados maras o pandillas. Bueno, está con nosotros el abogado, notario, docente universitario, Elmer Arias, acompañándonos en esta noche en No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 en Agape TV, Canal 8. Estamos también en 106.9 FM Radio, La Popular. Nos puede ver también en nuestro canal de YouTube de Mix de Medio. Así nos puede buscar Mix de Medio, puede participar, denle me gusta, suscríbase a nuestro canal y también puede hacerle consultas, al igual que en nuestra fanpage de Facebook, nos puede encontrar como Mix de Medio. Elmer Arias, hoy estamos hablando de si hay prevención en nuestro país, si hablamos de la criminalidad, de la criminología, de todos los factores que han convulsionado a nuestra sociedad. Y quisiera centrarme en esto. Le achacamos la mayor parte de la violencia al fenómeno de las pandillas o de las maras en nuestro país. Pero ¿cómo se originaron? ¿Cómo nos remontamos a aquellos momentos en que decían que las pandillas eran los deportados que venían de los Estados Unidos, que allá también formaban parte de una pandilla o mara? O sea, pero realmente estas fueron las consecuencias de que se originara este fenómeno. Para analizar el fenómeno de cómo se originan
estos grupos pandilleriles, hay que hacer un análisis, como ya decía, porque la violencia es un aspecto, un fenómeno que tiene muchos aspectos, tanto el psicológico, el social, el cultural y el económico. Cuando nos referimos a que las pandillas fueron influenciadas de la gente que emigró para Estados Unidos y que fue deportada y que de allá venía con esas subculturas, es un punto, pero uno de los puntos principales no es ese. El punto principal, o los puntos principales o factores principales que aquí en nuestro país llevó a que se originaran este tipo de fenómeno criminal, creería que lo podemos ver desde el aspecto social, económico y familiar. ¿En qué sentido? Acordémonos que veníamos de un conflicto armado donde muchos jóvenes habían quedado huérfanos por la muerte de sus padres durante el conflicto armado. Estos jóvenes quedaron en hogares donde no había padres, no había desintegrados. Eso les generó a ellos una situación y a veces con familias bastante numerosas, un hacinamiento en el hogar. También factores sociales como el comunitario, en aquella una desigualdad donde no había oportunidad de estos niños o estos jóvenes se reincorporaran a la vida social en aspectos de la educación. Lo que no encontraron estos jóvenes dentro de esas familias por un hacinamiento, por familias desintegradas que no encontraban dentro del hogar las oportunidades que se esperaban, pues vieron la oportunidad de muchos jóvenes en ese sentido de reunirse en grupitos. Yo recuerdo cuando en las colonias a donde yo generalmente me creía en mi juventud, se incorporó mucha gente que venía del conflicto armado a esas colonias. Los hijos no se les prestaba atención en los hogares porque los padres bajo quienes quedaron el cargo de cuidarlos, pues se iban a trabajar, los dejaban todo el día en el hogar, no hallaban qué hacer. Entonces los hipotes o los jóvenes se reunían en grupitos empezaron por aspectos de curiosidad, a fumar, a ingerir alguna hierba para satisfacer esas necesidades de recreación. Empezaron a pedir a quien pasaba, en el tiempo ya no pedían, sino que ya exigían. Cuando exigir se empieza a convertir ya no en un aspecto antisocial, de no cumplir normas sociales establecidas, sino que ya empezás en este sentido a exigir o a pedir o a tomar algo que ya no es tuyo, y ya se empiezan a cometer los delitos ya no solo de robo, hurto, lo que comúnmente le llamábamos asalto. Decía, me asaltaron en tal lugar. Entonces ese tipo de fenómenos o este tipo de factores, la carencia de no poder cubrir las necesidades básicas, llevaron a estos jóvenes a agruparse, a tener esta anomia social, que es el irrespeto o no respetar ya sea la norma social establecida dentro de la comunidad, sino ya la norma jurídica. Entonces creería que el aspecto de no poder cumplir dentro de los hogares o dentro de su sociedad las necesidades básicas, alimentación, vestuario, educación, no la tuvieron que buscar cómo cubrirla. Aparte de ello, quienes fueron deportados, y aquí entra el aspecto de la subcultura, de quienes venían con esa idea tomada de las pandillas en Estados Unidos, que no son similares, pero grupos de actividad criminal, pues encontraron, creería, un nicho o un semillero donde poder tomar elementos que pudieran replicar aspectos de criminalidad vistos en la cultura estadounidense, y la vinieron a replicar acá. Claro, no igual, pero en el aspecto de satisfacer necesidades básicas que no tenían o que el Estado no les proporcionaba a través de cometer actos delictivos y obtener un aspecto remunerativo, un ingreso económico que les facilitara o les supliera esas necesidades a través de empezar a delinquir. Ahí empiezan a formarse estos grupos que, como ya conocemos, pues se convirtieron en un crimen organizado. ¿Y qué atención
el Estado en su momento hizo, cómo lo previno o simplemente lo dejó a su libre albedrío y cuando se vinieron a dar cuenta ya era un fenómeno que prácticamente estaba difícil de parar. Sí, es complicado porque los gobiernos, después del conflicto armado, el gobierno que queda, que creería yo que fue el de Cristiani, Sí. Se enfocaron en tratar de establecer o volver a establecer la infraestructura que el país tenía, como es decir, las carreteras, el aspecto de los puentes, toda la infraestructura que en el país había quedado dañada por el conflicto armado, dejando a un lado el aspecto social. Posteriormente, en otro gobierno del mismo corte político, Calderón Sol. se enfoca y sigue con lo mismo, en querer restablecer la infraestructura y ver de cómo también sacaban o la economía del país crecía, pero siempre dejando a un lado los aspectos sociales, lo cual no permitió darle la oportunidad a estos jóvenes que iban en este crecimiento, en una ola de crecimiento delictivo. Porque el fenómeno de la violencia o el fenómeno criminal, pongámoslo, es como una bolita de nieve, que tú la tiras en la medida que esa bolita va rodando, va creciendo si no la detienes. Y aquí los aspectos de prevención nunca se establecieron. A llegar al grado que llega otro gobierno, creería que uno de los gobiernos de los 20 años que Arena gobernó, uno de sus candidatos, uno de sus ejes de campaña era que la base de todo era lo social. Ahí es donde se empiezan mínimamente a desarrollar proyectos sociales de atención a sectores vulnerables o desprotegidos, entre ellos la niñez, adolescencia y creería yo que un poco del adulto mayor. Pero no fueron mayores programas que sustentaran esas necesidades de la juventud en ese entonces. Y vienen otro gobierno y empiezan que como el fenómeno de la criminalidad, de la violencia en el país ya se había desbordado, empiezan a implementar políticas de represión, más no así aquellas políticas de prevención que, si bien es cierto, habían mínimas aspectos de como la alfabetización, que ya vamos a hablar un poquito de eso, de que la alfabetización no es solo un aspecto de enseñar a leer y escribir, sino que son aspectos más integrales, pero se enfocaron más en esos gobiernos al aspecto de la represión, cuando vieron que este fenómeno criminal ya iba creciendo y era bien difícil ya detenerlo, porque ya habían tomado prácticamente el control de casi todos los centros penitenciarios, y desde ahí prácticamente era su base de operaciones de dirigir desde los centros penales la delincuencia ya en el país. Ahora, mientras se hacían mínimas o grandes o nulas acciones para prevenir, pero el fenómeno social venía creciendo aceleradamente. Totalmente. Donde la desintegración familiar, la falta de afecto, el ser escuchados, eran los principales atractivos para la juventud para que pudiesen llegar a estos grupos delincuenciales realmente. Pero esto se acrecentaba y muchos decían que continuaban viniendo deportados salvadoreños que traían perfeccionados algunos actos para delinquir y los implementaban acá en el país. Pero se hacía muy poco a comparación de lo que aumentaba. Sí, es como decía, se enfocaron cuando ya vieron que el fenómeno criminal era demasiado insostenible socialmente, empezaron a crear aspectos de represión, es decir, de perseguir el delito, pero es que tampoco pensaron cómo lo iban a tratar recapitulo. Acciones de represión, de seguir y perseguir el delito, pero no acciones que permitieran que a futuro el delito no se siguiera multiplicando. Es decir, las acciones de prevención siempre han sido olvidadas y se han enfocado más en reprimirlo. Siempre, como tú decías, venían deportados ya con ideas más perfeccionadas, entonces
si se les atacaba por un lado con las medidas de represión, yo no sé si hubieron o no han habido personas que les asesoraran en el sentido, miren, no solo hay que perseguirlo, no solo las políticas de represión, sino que hay que implementar políticas de prevención en el sentido de, veamos cuáles fueron aquellos factores que llevaron y generaron a estos jóvenes a convertirse en lo que en ese momento estaban. Esos factores, creería que hasta la fecha no se siguen o no se han tratado de analizar para ver cómo es que la violencia se origina, cómo es que los fenómenos criminales se generan. Esos factores ahí están, esas necesidades básicas que tienen los jóvenes dentro de las comunidades ahí están. Los gobiernos se han enfocado en la represión y está bien, porque es que es una facultad que tienen el Estado, una potestad y una obligación de los gobiernos de la represión del delito, pero también debe de, no solo el aspecto de la represión, sino también el aspecto de la prevención, porque la violencia y el crimen y el delito muta. Si en estos últimos tiempos, años en nuestro país han sido las pandillas humanas, habría que ver que si esos factores que la generaron no se atienden, a futuro qué tipo de violencia vayamos a tener. Así como las sociedades van evolucionando, también el delito y el crimen evolucionan en toda la sociedad. Entonces, lo necesario es no solo el aspecto de la represión, sino el aspecto de la prevención. Bueno, vamos a hacer una pausa interesante. Estamos recapitulando y para muchos quizás conociendo verdaderas causas de estos hechos que se dan en nuestro país aún. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de No sé, piénsalo. Estamos hablando de las consecuencias y la prevención de la criminalidad en El Salvador en determinados momentos o fenómenos que se están desarrollando. Elmer Arias, especialista en el tema, está acompañándonos. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para prevenir o para reprimir estos fenómenos? Ok, durante los últimos gobiernos se implementaron políticas de represión, dejando a un lado las políticas de prevención, que ya las vamos a tocar, qué podrían o qué se podría hacer. Pero veamos los enfoques que se le han venido dando en los últimos años. En los últimos años se le han venido dando un enfoque de represión, que digo, es importante y hay que hacerlo porque es una facultad del Estado y una obligación de los gobiernos perseguir el delito. Las medidas que se han hecho son represivas en el sentido de implementaron políticas llamadas mano duras, perseguir, encarcelar, ampliar los centros penitenciarios, llegar a un hacinamiento terrible, que es lo que generó más violencia todavía. Si nos vamos a los últimos 2 años, cuando ya la criminalidad era desbordante, incontrolable, que habían muertos a diario, 30, 40, 50 personas a diario, ya no digamos en el mes, de asesinatos por estos grupos criminales. Aquí también hay que apartar un par de cosas. Uno es el fenómeno criminal denominado que tuvimos en el país como pandillas humanas, pero también la violencia común, que ya la vamos a ver. Hay que hacer una diferencia, que la violencia común no es que desaparezca, siempre está, pero sobresale y sobrepasa el control social el crimen organizado, que estamos hablando de las pandillas. Aplicaron mano dura, no funcionó. Si algo hay que reconocer, que en los últimos años, cuando se vio una ola de homicidios por el mes de marzo del 2022 o 2021, si no me recuerdo, se da esta ola de homicidios en un día. El gobierno tiene a bien
hacer modificaciones en el aspecto jurídico, modificar y hacer decretos que le permitieran, esas son políticas de Estado. Políticas de Estado, políticas de control social, que es facultad del Estado y del gobierno, políticas de control social represivas. Y aquí hay que enfocarse, represivas. Que funcionó, sí, ha funcionado en el sentido de, creería que hasta la fecha no desaparecer el fenómeno criminal de las pandillas, no desaparecerlo, pero sí minimizarlo, creería que en un buen porcentaje, el accionar de ellas, que no han desaparecido porque siguen estando en detención y habría que ver qué tanto control tienen desde las cárceles para afuera, que no sigan operando. Ha servido. Ahora bien, hay que hacer un enfoque, un análisis, si esta política de represión que ha minimizado el accionar de las pandillas, ¿cuánto tiempo va a ser sostenible en el tiempo? Si todos los capturados, ojo con esto, quienes en efectivo tienen un vínculo y se les prueba un vínculo con las pandillas, van a ser condenados. Así también habría que ver el aspecto de cómo se va a sostener en el tiempo, porque esto implica un aspecto político, un desgaste político, un desgaste económico para el país, sostener la alimentación de tantos detenidos, la infraestructura para tenerlos, no solo es el aspecto del control, de mantenerlos aislados, sino cuánto le va a traer al país el costo. Todo eso hay que verlo. Ahora también hay que analizar que ya funcionó la política de represión en el aspecto de capturarlos a través de un sistema de modificaciones al ordenamiento jurídico que se le estableció, se le ha denominado el régimen de excepción, capturar a todas aquellas personas que tengan o que se consideren que tienen vínculos con las pandillas, sin mayor investigación, detenerlas y procesarlas. Eso ha funcionado en el aspecto de minimizarlo. Ahora bien, ¿qué se tiene que hacer o qué debería del Estado a través del gobierno empezar a analizar en el aspecto de la prevención? Si ya dijimos que estos grupos criminales se originaron por la desintegración familiar, por aspectos de economía, que las familias no tenían a cómo cubrir aquellas necesidades básicas, ya decíamos, la alimentación, la educación, el vestuario, vivienda, de salud en sus familias. Estos jóvenes se vieron obligados a buscar otros mecanismos que les proporcionaran un ingreso económico y poder resolver esa situación. Si no se han hecho los estudios para prevenir, enfocándonos en los factores que lo originaron a la fecha, estos fenómenos criminales, posiblemente a futuro se puedan repetir. Quizás no en el mismo fenómeno criminal que tenemos, pero sí en otro. ¿Qué hay que empezar a hacer? Uno, ver y tratar en las currículas educativas el aspecto de los principios y valores. Aquí juega un papel muy importante la familia y el sistema educativo. Si bien es cierto, dentro de la familia es el primer núcleo donde el joven empieza a conocer los principios familiares, el respeto hacia la familia y el respeto hacia a otra persona, también la educación, los centros educativos deben de reforzar esa situación. Que ya decíamos, en la familia se empieza a conocer los principios familiares, los principios morales, pero también dentro de los centros educativos se debe de implementar una materia de moral y cívica, pero no solo de conocer aspectos culturales, sino de implementar y de enseñarle al joven el respeto en sí, de sí mismo, porque la violencia no solo es hacia otros, sino también a sí mismo, empezar a valorarse a sí mismo, a conocerse a sí mismo el joven, para que también así pueda tener respeto hacia otro, que la solución de conflictos dentro de los jóvenes ya no sea el aplicar la violencia, sino también que tenga el conocimiento que se pueden resolver de otra manera. Eso dentro del aspecto de la educación. Ahora vámonos al aspecto económico.
El aspecto económico no solo es que hay un crecimiento económico en el país, sino que habría que ver ese aspecto económico a quienes favorece y a quienes no. A ver los sectores más desfavorecidos, a aquellas familias que sobreviven con un salario mínimo y que son de 5 o 4 personas. Una persona o una familia que sobreviva con un salario mínimo, créeme que está carente de ciertas necesidades básicas. Sí pueden vivir, pero eso es vivir pendiente de que mañana no sabe qué va a tener de comida para sus hijos. En el aspecto de educación, qué tan factible es incluir o accesar a la educación. Y me refiero a la educación no solo en el aspecto de enseñarle a leer y escribir al niño, sino que sea una educación integral, no solo de enseñarle a leer y a escribir, sino que irle dotando de herramientas que le vayan permitiendo su desarrollo como ser humano, como persona. Bueno, está con nosotros el abogado, notario, docente universitario y con estudios también en criminología, Elmer Arias, y estamos tratando de encontrar razones, cómo prevenir y qué se debe de hacer. En el siguiente bloque, desde ya se los adelanto, ahora de que el fenómeno de las maras ha disminuido considerablemente, eso no se puede negar, la pregunta es, con tenerlos presos, ¿se acaba el problema? Pero ¿y las nuevas generaciones? O cuando salgan, ¿qué se está haciendo para que este problema social llegue a su mínima expresión? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Buenas noches, qué bueno que esté con nosotros en el primer programa del mes de abril. No sé, piénsalo, todos los miércoles búsquenos a las 8 acá en el 8 y todo el contenido que tenemos, por supuesto, para todos ustedes, acá desde la producción de Mix de Medio. El abogado Elmer Arias está con nosotros. Elmer, ya decíamos, el fenómeno de las pandillas, de las maras en nuestro país ha sido disminuido muy considerablemente, pero ¿con tenerlos presos se acaba el problema? ¿Qué pasa con las generaciones que iban naciendo dentro de este ámbito? ¿Qué pasa con los que van a salir de la cárcel? ¿Con los deportados que están? O sea, ¿qué se está previniendo para que este problema para que este problema no regrese, sino que ahí termine? Ok, decíamos que desde el aspecto de la criminología, desde lo que analiza o estudia la criminología, se analizan cuatro factores. Primero, el delito, porque se origina. Segundo, el delincuente, cuáles fueron aquellos factores que lo llevaron a convertirse en un delincuente. Segundo, la norma jurídica, cuáles son aquellas normas que regulan el accionar del delincuente. Hay que ir viendo uno, la delincuencia o el delito, el delincuente, ¿quién lo llevó a cometer esas acciones delictivas o a organizarse en estos grupos delictivos? Desde ahí hay que hacer el análisis para ir buscando los aspectos de prevención. De ahí, un aspecto fundamental, la víctima. Aquí hablamos de víctima y nos enfocamos cuando decimos víctima a la persona que ha sufrido directamente la vulneración de uno de sus derechos. Pero aquí hay víctimas, esas podríamos llamarlas como víctimas directas, quien ha sufrido la vulneración de uno de sus derechos. Pero aquí hay víctimas indirectas. ¿Cuáles podrían ser estas víctimas indirectas? Pongamos el ejemplo de la juventud, enfoquémonos en la niñez. ¿Qué va a pasar con los niños y niñas, independientemente sean hijas de quienes han sido procesados y van a ser condenados de los mareros o pandilleros? También los hijos e hijas de las personas que fallecieron a causa del accionar de estas pandillas. ¿Cuál es el tratamiento que se le está dando a esta juventud? A los niños que quedaron huérfanos de las personas que fallecieron a causa de este fenómeno criminal.
¿Qué se está haciendo con los niños y niñas de los detenidos? ¿Quién les está dando la atención? Como decíamos, si nos enfocamos a que el fenómeno criminal de las pandillas y maras se origina por la desintegración familiar a causa del conflicto armado de niños y niñas que quedaron huérfanos, que quedaron solos, sin padres y madres, no se les dio la atención necesaria, se terminaron convirtiendo en lo que el fenómeno criminal que se desarrolló. ¿Qué va a pasar con estas niñas? Ahí es donde debe de enfocarse el aspecto de la prevención. En estos niños, en estos jóvenes, ¿qué tratamiento se les va a dar? No solo en el aspecto psicológico del trauma que están sufriendo por no estar con sus padres, sino también la desintegración familiar, sino también el aspecto de están estudiando, están yendo a un centro educativo. Se ha realizado un censo que permita o tenga detallado quiénes son, están individualizados por zonas o por sectores o colonias, si le queremos llamar, por el gobierno para darles la atención, y que estos niños a futuro no vayan a ser una réplica de un fenómeno criminal, que no necesariamente sea como el que hemos tenido, sino en otro tipo de delincuencia. Entonces, ese tipo de abordajes es lo que la criminología permite realizar: analizar el fenómeno, el delincuente, la norma, la víctima, para ver qué tipo de tratamiento se le va a dar. Y uno de los tratamientos que considero que se puede dar es darle seguimiento a estos jóvenes, quienes, ya repito, hijos e hijas de quienes murieron por el fenómeno criminal, hijos e hijas de quienes han sido detenidos y puedan ser condenados por esto. Entonces, este tipo de abordaje hay que hacerlo. Ahora bien, también hay que ver cuáles van a ser aquellas oportunidades que estos niños y niñas van a tener. Es decir, que no vayan a ser etiquetados, porque este es un problema social también, Francisco, que es parte de la criminalidad, que porque son hijos de estas personas que formaron parte de estas organizaciones criminales, se les vaya a etiquetar como tales. Entonces, ese tipo de situaciones hay que verlas también. El etiquetamiento social, que no vaya a ser parte de un fenómeno criminal, es decir, marginarlos, porque cuando tú etiquetas, tú o la sociedad margina. Cuando tú identificas a alguien, es que él es hijo de, ella es hija de los pandilleros, entonces vienen a etiquetarlos y vienen a discriminarlos, a no darles oportunidades, no solo educativas, sino también oportunidades laborales. También hay que ver, ya tocando el aspecto de las oportunidades laborales, qué oportunidades estos jóvenes van a tener para reinsertarse a una vida productiva en el mercado laboral. Pero para que tengan esas oportunidades laborales es de prepararlos académicamente. Y repito, la educación no es solo el aspecto de enseñar a leer y escribir, sino hay que dotarle de herramientas que le permitan desarrollarse dentro de una vida productiva laboral, formarlos en aspectos técnicos, y no hablamos de panificadores, de carpinteros, sino que las sociedades van evolucionando y hoy en día está muy avanzado el aspecto tecnológico, sino ir formando personas o estos jóvenes en técnicos, en aspectos de tecnología, computación, robótica. Como decía, la ciencia está muy avanzada, entonces ya no solo es educar en el aspecto de enseñar a leer y escribir, ya no solo enseñarles un oficio, como se decía comúnmente o se dice comúnmente, enseñarles a hacer pan, a ser carpinteros, que son oficios loables, pero como las sociedades van avanzando, también el ser humano debe de ir avanzando en su preparación académica. Y decía, una de las herramientas que puede ser es prepararlos en aspectos de convertirlos en técnicos, en aspectos de tecnología, Francisco. Ese creería que pueden ser uno de los abordajes de prevención que se puede desarrollar, enfocándonos principalmente en los jóvenes, que a futuro no se vayan a convertir en lo que se terminó convirtiendo los niños y niñas después del conflicto armado. Ahora, ¿qué hacemos con la violencia generalizada que está viviendo nuestra sociedad? Vemos peleas por un estacionamiento, por ceder el paso también entre vehículos, por meterse de una vez en una fila de cualquier tipo de comercios.
en nuestro país por una mala mirada, una hablada, una crítica, en fin. Hay violencia generalizada en nuestra sociedad. Esto también se puede abonar. Es que esto también se debe de abordar, como repito, decíamos que nos hemos enfocado en un fenómeno criminal que en efecto estaba consumiendo este país, en todos sus aspectos. Pero en toda sociedad, independientemente del fenómeno criminal principal, siempre hay violencia común. Y uno de los principales factores de la violencia común en nuestro país se llama intolerancia, Francisco. ¿Pero a qué se debe la intolerancia? Se debe a que no tenemos en nuestro ser esos principios, esos valores como seres humanos. Y como ya decía, esos valores se inician en la casa. Si posiblemente quienes no se terminaron convirtiendo en pandilleros de esa generación después del conflicto armado, sí se convirtieron en personas posiblemente con un índice de violencia, porque no se les trató ese aspecto de sus principios, ni en el hogar, ni dentro del sistema educativo, ni dentro de la sociedad. Entonces nos convertimos en una sociedad con falta o irrespeto a los valores morales, porque no se nos inculcaron, porque no se nos fundamentaron, y eso nos ha llevado a que seamos una sociedad que no tiene tolerancia, que por cualquier cosa se molesta, y su primera herramienta para resolver un conflicto es la violencia. Entonces esa situación hay que tratarla, hay que enfocarnos también en implementar o fomentar a esos principios y esos valores como seres humanos. Quien pueda ser religioso o tenga fe, pues creería que lo principal es tener la fe y buscar a Dios en ese sentido, buscar a Cristo en ese sentido, que le ayude a fomentar esos valores morales y ese respeto a otro ser humano, y que bajemos esos índices de intolerancia, y bajando esos índices de intolerancia podemos bajar esa violencia común que tenemos en nuestro país. Bueno, interesante esa reflexión final. Vamos a hacer una pausa para venir con la parte final de No sé, piénsalo, miércoles a las 8, acá en el 8. Vamos a la parte final con el abogado Elmer Arias. Está con nosotros con su experiencia y conocimiento también dentro de la criminología. Elmer, ¿qué reflexión final podemos dar para autoridades, para la población, pero sobre todo a la población, que también nosotros podemos poner de nuestra parte con algunas oportunidades, con cambios pequeños probablemente en nuestra actitud? Okay. Si lo vemos desde el aspecto criminológico, lo que puede hacer el Estado a través del gobierno es realizar estudios o análisis que le permitan identificar e individualizar cuáles son aquellos factores que nos llevaron a una ola de violencia a través de grupos organizados denominados pandillas o maras, atacar esos factores. Ya decíamos, cubrirle esas necesidades básicas a la población, porque Napoleón Bonaparte decía, el ser humano actúa por varias razones, decía, actúa por amor, actúa por poder y actúa por fe. Yo en este siglo yo le añadiría otra situación por la que el ser humano actúa por necesidad. Si al ser humano no le cubre las necesidades básicas, o el ser humano no cubre esas necesidades básicas, va a buscar mecanismos de cómo cubrirlas, y uno de los mecanismos es la delincuencia, es delinquir, es violentar la norma social y la norma jurídica. Entonces esas cosas, esos factores es a donde la criminología le puede permitir, realizando estudios al gobierno, y enfocándolos y permitiéndoles tratarlos, y el tratarlos es tratar de cubrirles las necesidades básicas. Como individuos o como personas, pues lo principal es, como ya decíamos, quien es religioso o tiene fe, pues buscar a Cristo, valorar, revalorizar esos principios morales de respeto al prójimo, de respeto a nuestros semejantes,
Desde ahí creo que puede empezar a cambiar nuestra sociedad, ser un poco más tolerantes, y ahí vamos a tratar de disminuir un poco de la violencia, pero en el aspecto a lo que como sociedad nos corresponde, se puede hacer eso, pero también el Estado a través del gobierno pues empezar a implementar aquellas verdaderas políticas públicas de prevención, y la prevención va a empezar enfocando cuáles son aquellos factores que generaron el fenómeno criminal. Bueno, muchas gracias a Elmer Arias. Bueno, ¿dónde lo pueden encontrar a Elmer Arias? En el corporativo del Buffet Anaya Arias, psicólogos, abogados, notarios de nuestro país. Somos Anaya Arias, abogados, notarios y psicólogos. Pues nuestras oficinas están ubicadas en la avenida Emilio Álvarez, en la Colonia Médica 210, a los salvadoreños, una cuadra y media del Centro Judicial Isidro Menéndez, y a través de nuestras cuentas sociales, Anaya Arias. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Esperamos tenerlo próximamente al abogado Elmer Arias. No, pues un gusto, Francisco, compartir este espacio para, de una manera, ser parte de un cambio social que este país necesita, y cuando se requiera, pues si sea necesario, pues aquí estaremos, y siempre es un gusto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un espacio más de No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, próximo miércoles los espero por acá. Buenas noches.